Nueva convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de Sala Civil a informarse y proceder a las notificaciones de las resoluciones dictadas por Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la información, el nuevo posteo que hace el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan que habíamos publicado ya esto? Sí. En la primera convocatoria. Dice que ahora volvieron a reiterar. ¿Por qué? Porque los No juego la abogados mitad. no se presentan, ¿verdad? Y dice que lo que se presenta, dice, no, no, yo perdí. No voy a te notificaba que mi cliente me cañé. Entonces dejan igual así, dice, y continúa ahí. Y se puede decir continúa en mora, pero no está en esta ocasión por culpa del Poder Judicial, sino que por los abogados. Y con relación a este tema, estamos en comunicación con la secretaria de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Pierina Osuna. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcos, ¿verdad? El doctor Marcos Benítez. Sí, así mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Marcos, Marta y Lucas Saracho. Marta y Lucas, ¿cómo están? Sí, Buenas tardes, por doctora. acá, Marcos, ¿cómo están? Es así, la noticia es por segunda vez que se les está convocando, se les está instando a los profesionales a realizar este procedimiento de notificación, ¿verdad? Porque como sabemos, en nuestro sistema civil rige el principio dispositivo, ¿verdad? Nosotros hay cosas que no podemos hacer de oficio, depende del interés de los profesionales, de las partes, ¿verdad? Que se acerquen, vengan a ver sus procesos y realicen o cumplan la actividad que tienen que hacer, ¿verdad? Que en este caso es la notificación. Hay algunos expedientes ya del 2017 que están pendientes de esta notificación, ¿verdad? Y en general, sí, esa es la respuesta. Vinieron luego de esa primera publicación que fue en la primera semana de junio, acudieron algunos profesionales, muchos de ellos también alegan que ya solucionaron el pleito, ya está, digamos, por ejemplo, son regulaciones de honorarios que arreglaron extrajudicialmente, entonces ya no tienen interés en finiquitar el expediente, ¿verdad? Por eso, pero para nosotros es algo que sigue, un juicio que como no tiene ningún fin, sigue atado, ¿verdad?, los procedimientos y sigue en casilla, ¿verdad? O sea, entonces son esos los otros que sí no tienen interés porque directamente no les conviene, ¿verdad? No conviene a su parte realizar la notificación, también hay un grupo así, ¿verdad? Ya. Doctora, los impulsos en estos casos neta y exclusivamente dependen de las partes. O sea, el juez, en este caso la corte o la secretaría de la corte, no puede de oficio actuar en estos temas. Y no, Marco, en la mayoría de ellos, en ese primer listado, son pendientes de notificación de la providencia de hágase saber, ya sea porque hubo recusación contra alguno de los ministros o porque se inhibieron algunos de ellos, ¿verdad? Son, inclusive muchos de ellos tienen que ellos denunciar el domicilio de las partes para que puedan ser notificadas, porque, por ejemplo, son muchos incidentes de recusación que, como sabrán ustedes, viene solamente el incidente, pero sin el domicilio de las partes, ¿verdad? Entonces, tampoco, ni aunque quisiéramos, en muchos casos de ellos no podemos notificar a una parte cuyo domicilio desconocemos, ¿verdad? En otros casos son casos concluidos ya con sentencias definitivas que sí estamos viendo la forma de hacerlo de oficio, ¿verdad? De la notificación de oficio ya de la sentencia para que puedan ser remitidos a los tribunales de origen. Claro, o sea, hasta que no se notifique a todas las partes, doctora, el expediente permanece en la sala civil, ¿verdad? A pesar de que ya se haya tampoco puede caducar resuelto, porque como son integraciones, para sacar una I de caducidad se requieren 3 firmas, ¿verdad? Y como no está firme la integración, no se puede dictar ninguna resolución. Claro. Qué bárbaro. Doctora, o sea, a nosotros no se nos enseñó, no sé, litigar con buena fe, ¿verdad? O sea, si se presentan unos abogados y dicen, no, yo no voy a notificar esto, no voy a notificar, ¿por qué? Porque me salió en contra. Eso no está por lo menos dentro, rayando un poco la mala fe o rayando la ética del profesional. Y ¿qué te puedo decir? Son alegaciones de que cada defensa sabe lo que le conviene y lo que no le conviene al cliente, ¿verdad? Son casos que tampoco la otra parte, como ya digamos
el demandado salió ganancioso, ahora tampoco tiene interés en mover y darse por notificado porque ya se liberó de la demanda. Es la parte que impulsó la apelación la que debería venir a notificar. Pero, ¿qué te puedo decir? Son actitudes que asumen a veces las defensas técnicas, ¿verdad? Y no. Por una cuestión de, yo digo, muy buen trabajo profesional termina sea perdiendo o ganando con la notificación del caso, ¿verdad? No, claro. Un buen profesional creo que lo haría, ¿verdad? Para por lo menos dar un fin y que nosotros también tengamos un corte sobre ese caso, ¿verdad? Y particularmente, ¿cómo se puede definir esto? O sea, ¿qué consecuencias trae, por ejemplo, para la sala penal, civil, todo esto? Y sobre todo mucho espacio, ¿verdad? Espacio que siguen ocupando en los casilleros los expedientes que están en esta situación, ¿verdad? Cuando tenemos nuevos casos que también requieren su trámite y su papeleo, ¿verdad? Además que también requiere de tiempo de los ministros, porque fíjate, en el caso de las integraciones, ¿verdad? Del 2017 que venimos integrando, por ejemplo, se integró el expediente con la doctora Vareiro, que después nos dejó, ¿verdad? Hubo que integrar de vuelta con otro ministro que asumió en el lugar de ella. Y también es una actividad que lleva acá tiempo el control, la actualización de la integración, ¿verdad? O sea, no solamente el espacio físico. Este problema lo vamos a seguramente ir solucionando con el expediente electrónico, ¿verdad? Que ya no habría esa dificultad. O sea, eso es de los expedientes que estamos tratando de depurar en versión papel, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos expedientes aproximadamente, doctora, están en esta situación? Son en total 330 expedientes, 272 de estas providencias de integración y 58 finiquitados concluidos. ¿Y se puede aplicar? Inclusive es raro porque, por ejemplo, la parte que ganó puede solicitar a partir de la notificación la regulación de honorarios, ¿verdad? Pero ni siquiera ese interés se demuestra, ¿verdad? Al no notificar o al no darse por notificado. Sí, de ahí la presunción o incluso los dichos, no, esto ya liquidamos extrajudicialmente y ya no nos interesa, ¿verdad? Pero mientras tanto también sigue formando parte de la estadística de la sala civil. Ese también es un problema. Claro, porque nosotros no le podemos dar de baja sin ese cierre, ¿verdad? Justamente necesitamos, por eso exhortamos, ¿verdad? Que vengan a notificar para que nosotros también podamos cumplir con los procesos y darle finalmente la salida a ese expediente que ingresó, ¿verdad? No, voy nomás otra vez a la deontología jurídica. No sé si le conoces a un profesor, Adolfo Osuna, de la UNA, que fue mi profesor, ¿verdad? De deontología. Primero no queríamos saber nada nosotros y al final yo creo que es una de las materias más importantes del derecho. ¿Verdad? Sí, definitivo. ¿Por qué? Porque te enseña a litigar con caballerosidad, con hidalguía, con elegancia, ¿verdad? Con prestancia, con todo lo que implica no sé, las pompas que tiene el ser abogado, ¿verdad? Entonces él decía, la pucha, si perdés, aceptás, te vas a pasar la mano al colega, señor colega, fue un gusto litigar contra usted y terminó, ¿verdad? Entonces, y la deontología viene muy cercana y muy ligada a la ética, entonces, o sea, no sé, no está bien que los colegas no se quieran notificar o que usen como una triquiñuela para seguir dilatando. Yo creo que también caso. A veces no le quieren contar al cliente de repente que se perdió el caso, ¿verdad? Y por ejemplo, podría darse también esa situación, ¿no? También. Porque justamente a partir de ahí ya viene también la regulación del otro profesional y que como es algo que ya generó costas, ¿verdad? Sí, también. No le conviene realmente al cliente seguir generando gastos, ¿verdad? O sea, por un lado yo entiendo también esa posición que asume el profesional, ¿verdad? Doctora, ¿y en el fuero civil se aplican también sanciones a las partes, a los abogados? Escuchamos más eso en el tema del fuero penal y demás, por las dilaciones y las conductas que evidentemente tienden a querer trabar el proceso, no solamente por este tipo de situaciones, sino por otras. ¿Se aplican también sanciones dentro del fuero civil?
sí se aplican con mucho énfasis, sobre todo en los incidentes de recusación que a veces vienen ya en forma reiterada y de donde es notorio el ejercicio abusivo del derecho. Se aplican las sanciones y últimamente se están remitiendo muchos casos compulsa, ¿verdad?, al Consejo de Superintendencia para que se inicie la actividad que corresponda, ¿verdad?, el sumario administrativo, en todo caso a los profesionales que están teniendo estas conductas extremadamente dilatorias, ¿verdad? Tenemos muchos casos, inclusive donde se ha multado a las partes, se le ha decretado apercibimientos de que no sigan en esa conducta dilatoria. Tenemos bastantes casos. Nosotros somos los más callados nomás, ¿verdad? No somos claro. los penalistas ni los... No, pero se realiza también esa actividad. Lo que pasa es que en el Código Procesal Penal, ya acá de memoria nosotros sabemos el 112, el 113 y el 114, que son las herramientas que tiene a mano el juez. En lo civil, ¿cuál es el artículo? ¿Te acordás, doctora? Sí, el ejercicio abusivo del derecho está, y litigante de mala fe, está por el 50 y algo en el Código Procesal Civil. Si no me acuerdo mal, está por los primeros artículos del CPC, ¿verdad? Ya. Eso normalmente acá dicen también que es una actividad que tiene que, porque en una parte del código menciona que tiene que ser a pedido de parte. Ya. Inclusive o a pedido de alguien que esté dentro del proceso, ¿verdad? El tema del ejercicio abusivo y del litigante de buena fe. Pero acá lo que se usa mucho cuando las partes no piden es la acordada disciplinaria. Ya. La acordada disciplinaria. Acá te digo, el 52 y 53 del CPC. El tema de mala fe, litigante de mala fe y ejercicio abusivo de los derechos. Sí, o sea, si tropezamos otra vez con esa posición, esa postura, esa interpretación de que tiene que ser siempre a pedido de parte, los jueces del ámbito civil echan mano a la acordada de la Corte para a la sancionar. Acordada, exactamente, cuando no se pide, ¿verdad? Pero también tuvimos casos en donde ninguna de las partes pidió el ejercicio abusivo, pero lo ha pedido el juez inferior. Que se aplique en el tribunal, ya harto de ser recusado 2, 3 veces en un mismo proceso, el mismo tribunal pide o le pide a la Corte que se expida sobre la conducta de los profesionales intervinientes y que se le declare la mala fe en el litigio o el ejercicio abusivo, ¿verdad? Y también a pedido de los mismos magistrados se ha hecho lugar a esos pedidos cuando son reiterados y ya evidentemente con un afán dilatorio. ¿Y llega mucho a la sala civil este tipo de recusaciones dilatorias, por decir de una forma, doctora? O sea, ¿hay alguna estadística sobre todo esto más o menos? Prácticamente un 65-70% de nuestros 60-65% vamos a poner, por ciento de nuestros trabajos son incidentes de recusación. Es muchísimo. Es un porcentaje muy alto. Tanto de recusaciones de tribunales inferiores como impugnaciones se inhiben magistrados y le impugnan los colegas, ¿verdad? Entonces, recusaciones, impugnaciones de inhibición es lo que hay más, ¿verdad? En mayor medida. Luego la apelación contra sentencias definitivas, que son menos casos, y apelación contra autos interlocutorios o de regulación de honorarios. Pero lo que más hay son incidentes de recusación. O sea, de todo lo que resuelve la sala civil, por decir, en un año, entre el 60 y 65% tiene que ver entonces con recusaciones, impugnaciones e inhibiciones. O sea, lo que traba el juicio, vamos a decir. Sí, y ese es un porcentaje que se mantiene, ¿verdad? Nuestro mayor trabajo consiste en estos incidentes dilatorios. Doctora, la tercera instancia del fuero laboral, ¿dónde va? ¿A la sala penal o la sala civil? Civil y comercial, acá también. Ahí también. Solamente que ahí es muy poco lo que llega del fuero laboral, porque ya la sentencia de segunda tiene fuerza ejecutoria, sí, ya sí. No es apelable. Sí. Entonces prácticamente nosotros tenemos de lo laboral muy poco, ¿verdad? Tenemos incidentes que son apelados, que se toman como resoluciones originarias de los tribunales inferiores, y también, por ejemplo, incidentes de prevención de instancia, ¿verdad? También recusaciones de los magistrados laborales. Sí. ¿Algo más? O quejas por retardo, ¿verdad? Tenemos
No todos los días. Y nos hablamos con la secretaria de la sala civil, será. O sea, me aprovecha que. Le suelo ver a la doctora por la facultad de Derecho también. Yo estoy acá disponible como de 24/7, como se no sabemos eso. Una de las que realmente labura en el Poder Judicial es la doctora Pierina Osuna. Doctora, ¿y el expediente electrónico cuándo se prevé que se pueda empezar, digamos, a implementar en la sala civil y comercial? ¿Hay alguna fecha tentativa por lo menos? Sí, teníamos una fecha estimativa en noviembre o diciembre, pero depende, como el cronograma que estaba establecido dependía que entre primero en la sala constitucional y luego, en tercer lugar, nosotros dependemos también de eso, ¿verdad? Y en la sala constitucional sí, yo creo que ahí es un gran trabajo, porque el volumen mayor de expedientes lo tienen ellos, ¿verdad? Nosotros por cada un expediente que entra en la sala constitucional, por cada un expediente que entra en la sala civil, entran 4 en lo constitucional, ¿verdad? Es más o menos esa es la proporción. Nosotros tenemos unos 1.200, 1.300 al año, ellos tienen 4.000. Entonces, creo que el tema del expediente electrónico está dificultándose por eso, ¿verdad? Hay mucho volumen, ahí es el problema. Pero 1.200 por año tampoco es poca cosa, ¿eh? Y no, tampoco. O sea, estás hablando de un promedio, bueno, vamos a suponer que dividamos el año en 12. Son 100 expedientes por mes. Pero nosotros tenemos 11 meses nomás. 11 meses. Son 110 aproximadamente expedientes por mes. Si bien en lo civil, ¿verdad? Tenemos menos, el volumen es mayor, porque acá nosotros resolvemos expedientes que vienen de todo el país, ¿verdad? De toda la República, y de varios tomos, de varios años de litigio, ¿verdad? Tenemos acá el menor de los expedientes que nos vienen por apelación de acuerdo y sentencia, tiene 2 tomos por lo menos, ¿verdad? De 2, 3, 4, 5 tomos, ¿verdad? Entonces, tampoco es, yo no voy a desmeritar nunca el trabajo de la sala constitucional, ¿verdad? Pero ahí hay cosas que se resuelven más, digamos, en serio, ¿verdad? Apelaciones inconstitucionalidades contra ley o contra, ya, claro, digamos, tienen ya su forma de resolver, ¿verdad? No, acá claro, se entiende porque... Es otro el trabajo. Atacar inconstitucional o en alguna resolución o alguna ley es irse directamente al texto de la ley y mirar, no sé, 30 artículos o una resolución que tiene, no sé, 20 páginas. Sin embargo, claro, el volumen, claro, hay lo que llega a la sala contra la misma ley. Claro, los que llegan a la sala son de 2 tomos para arriba. Algunos tienen 50 tomos, algunos tienen 72. O sea, y leer todo eso ha de costar bastante. Tal cual. Y cada caso con su diferente atención, ¿verdad? Por eso tampoco podemos desmeritar acá el trabajo, ¿verdad? Es bastante, sobre todo cuando viene apelado o viene apelada la sentencia definitiva, ¿verdad? Ahí sí es un trabajo mucho más minucioso, ¿verdad? Hay que leer todo el expediente. Y ya que estamos, antes de cerrar, a los que infrinjan los artículos 52 y 53, como usted decía, ¿qué tipo de sanción disciplinaria se les establece más o menos, doctora, para conocer, o sea, lo de la mala fe y el ejercicio abusivo del derecho? Sí, ahí se habla ya de una responsabilidad del cliente y del abogado, inclusive puede ser conjunta. Por ejemplo, sobre todo en los honorarios, en las costas, ¿verdad? Sí. Se disminuyen, el ganancioso, por ejemplo, puede ver disminuido en la mitad su honorario si tiene una de estas sanciones, ¿verdad? Ajá. Y además hay anotaciones en su legajo, ¿verdad? Que siempre molesta también al profesional que manchar el legajo, digamos, con una de estas medidas, ¿eh? Pero lo que más se aplica hoy en día es la acordada disciplinaria y la remisión de los antecedentes al Consejo de Superintendencia, ¿verdad? Eso es lo que varias resoluciones ya del año pasado y de este año se estuvo realizando. Doctora, en la sala constitucional vemos usualmente, y nos comentaba incluso en una oportunidad del ministro Víctor Ríos, suelen tener expedientes muy antiguos de los años 90, incluso en algunos casos. ¿Ese tipo de situaciones también se dan en la sala civil o podemos decir que no? Tenemos, yo creo que los de hace aproximadamente 3 o 4 años ya vinieron
ya se vinieron depurando estas causas muy antiguas, ¿verdad? Hay una que otra que puede estar todavía resolviéndose, pero son muy pocas. Ahora, de estos expedientes de los que hablamos al inicio, imagínense expedientes del 2017 sin notificar, ¿verdad? Son 5 casi años, 6 años mucho tiempo. de que alguna vez o se tienen que resolver o hay que mandar al archivo, ¿verdad? Son 5 o 6 años que prácticamente no tuvieron movimiento, ¿verdad? Claro. Entonces, de ese tipo sí sigue existiendo, ¿verdad? Y bueno, es todo, ¿verdad? Sí, por ahora. Por ahora. Doctora, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de compartir toda esta información y por supuesto que vamos a seguir atentos a lo que acontezca entonces con respecto a estas 330 causas en total que deben ser notificadas y finiquitadas. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. A las órdenes también cuando quieran. Muchas gracias, doctora. Dale. Usted está escuchando PDS. Era la secretaria de la Sala Civil, la doctora Pierina Osuna, hablándonos así acerca de esta situación. Y yo hacía la pregunta, si bien tontilla, cuando me sugirieron el tema, la verdad que el tema decía